Miércoles 10 de noviembre de 1999, 4:30 de la mañana. Periférico Manuel Gómez Morín, esquina con Avenida Vallarta. Zapopan, Jalisco. César Andrade acelera. La música está a todo volumen. Su amigo Javier va en el asiento del copiloto. Ambos hablan arrastrando las palabras. Y lo que pasará en los próximos 30 segundos cambiará todo. No solo su vida, el fútbol mexicano completo, todo. César Andrade Hernández, el lateral izquierdo que enamoró al Jalisco. 7 goles en 38 partidos con el Atlas. Finalista del verano 1999 contra Toluca. Premio al novato del año. Convocado a la selección mexicana sub-23. El mejor jugador de la cantera rojinegra. Pero esa madrugada en el periférico, César Andrade no era una promesa. Era solo un joven de 21 años, alcoholizado, manejando a 150 kilómetros por hora, sin saber que en unos segundos su pierna derecha quedaría destrozada y que nunca volvería a correr en una cancha. Promesa de revelaciones. Lo que vas a descubrir en este video no lo has visto antes. No son los goles de César. No es la final que perdió contra Toluca. Es la otra historia. La que duele. La que César no quiso contar durante 15 años. Y te voy a contar 5 verdades. 5 revelaciones que cambian todo lo que creías saber sobre César Andrade. Primera revelación. La soledad del niño que dejó todo. No solo dejó su pueblo para perseguir un sueño, sino que su familia de 11 hermanos se quedó en Guanajuato. Llegó a Guadalajara a los 19 años sin conocer a nadie. Abandonó la universidad cuando su madre le suplicó que terminara sus estudios, porque un joven sin guía familiar terminaría perdido en la fama. Segunda revelación. La final que pudo cambiar todo. No solo jugó los 2 partidos de la final contra Toluca, sino que anotó el primer gol del Atlas en el partido de ida al minuto 20. Estuvo a 2 penales de ser campeón a los 21 años. La prensa europea ya lo observaba, porque ese subcampeonato lo marcaría para siempre. Tercera revelación. Los 2 minutos que lo enfurecieron. No solo salió a tomar esa noche, sino que había jugado apenas 2 minutos contra Monarcas Morelia el 6 de noviembre. La Volpe lo sacó de la banca y lo volvió a sacar. Sintió que su carrera se estancaba, porque esos 2 minutos desataron la furia que lo llevó al bar caos. Cuarta revelación. Los 15 días en coma y el despertar. No solo perdió su pierna en el accidente, sino que estuvo 15 días en coma. Cuando despertó, su hermano Carlos tuvo que darle la noticia. Le habían amputado la pierna derecha el 18 de noviembre. Su compañero Javier Amador también quedó destrozado, porque nadie pudo prepararlo para ese despertar. Quinta revelación. El alcohol y los pensamientos suicidas. No solo cayó en depresión, sino que durante años bebió para olvidar que no tenía pierna. Pensó en quitarse la vida. Su familia tuvo que rescatarlo del fondo. Ricardo Lavolpe le ofreció ser parte de su cuerpo técnico y lo rechazó por orgullo. ¿Por qué tardó 15 años en hacer las paces consigo mismo? Y si te vas antes del minuto 55, te pierdes la revelación más importante. El momento exacto en que César despertó del coma. Lo que le dijo su hermano. ¿Y por qué eso explica todo lo que pasó después? Porque esta no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de un joven que lo tuvo todo a los 21 años. Y lo perdió todo en 30 segundos. Quédate hasta el final. Porque lo que vas a descubrir cambiará la forma en que ves el éxito. Y el precio que a veces pagamos por perseguir nuestros sueños. Orígenes 19 de enero de 1978.
San José Iturbide, Guanajuato. José López Portillo era presidente de México. El peso estaba a 22,57 por dólar. Las televisiones apenas empezaban a tener color. El Mundial de Argentina se jugaría ese año. Y si tenías 20 años en ese entonces, hoy tienes cerca de 67. Ese día nació César Andrade Hernández. Pero antes de hablar de César, tenemos que hablar de su familia. Una familia sin quien César nunca hubiera tenido el hambre para llegar al fútbol profesional. Los Andrade eran una familia numerosa. 11 hermanos. De San José Iturbide, un pueblo de Guanajuato donde no había futbolistas profesionales, donde no había estadios de primera división, solo potreros, solo tierra, solo el sueño. El padre de César trabajaba sin descanso, la madre también. Los 11 hermanos crecieron viendo a sus padres esforzarse por conseguir metas, por poner comida en la mesa, por darles educación. Y César, desde niño, jugaba fútbol en las calles de San José Iturbide, con balones desinflados, con zapatos rotos, pero con una técnica que hacía que todos voltearan a verlo. Los regates de César eran especiales. Ese control del balón con la pierna izquierda, esa velocidad, esa forma de gambetear que parecía que el balón estaba pegado a su pie. Y en su pueblo, César se convirtió en un ídolo. Los niños querían jugar como él. Los adultos lo paraban en la calle. Ese chamaco va a llegar lejos. Ese va a jugar en primera. Nomás tiene que irse a probar. Y César soñaba. Soñaba con salir de San José Iturbide, con jugar en el Estadio Jalisco, con ver su nombre en los periódicos, con usar los colores rojinegros del Atlas. Pero su madre tenía miedo. «Mijo, termina la universidad. El fútbol es muy incierto. ¿Qué pasa si no te quedas?» Y César le prometió. Le prometió que si no funcionaba, volvería a estudiar, pero que tenía que intentarlo, que si no lo intentaba, se arrepentiría toda la vida. Mediados de los años 90. César tenía 19 años. El visor del Atlas, Magdaleno Mercado, llegó a San José Iturbide. Buscaba talento en la tercera división, en los equipos de pueblo. Y vio a César. Lo vio gambetear. Lo vio anotar. Lo vio jugar con una pasión que no todos tienen. «Ven a probar al Atlas. Tenemos fuerzas básicas. Si pasas la prueba te quedas». César miró a su madre. Su madre lo abrazó. «Ve, mijo, pero cuídate». 1997. César llegó a Guadalajara. Con una maleta, con 500 pesos en el bolsillo, sin conocer a nadie. Y ahí está la primera clave para entender toda esta historia. César llegó solo, a una ciudad que no era su pueblo, a una casa club donde todos los demás ya tenían años de conocerse, a un mundo donde la tentación estaba en cada esquina. Y no tenía a su familia cerca, no tenía a su madre diciéndole, «Ya es tarde, vente a casa». No tenía a sus hermanos cuidándolo. Estaba solo, completamente solo, a los 19 años. Y eso más adelante sería mortal. Pero primero tuvo que ganarse un lugar. César pasó un año en fuerzas básicas del Atlas, entrenando, compitiendo con otros 50 jóvenes que también querían llegar a primera. Y en ese año algo quedó claro. César Andrade no era un jugador más. César Andrade era diferente. Agosto de 1998. Ricardo Antonio Lavolpe era el director técnico del Atlas, el argentino que revolucionaría el fútbol mexicano. El hombre que armaba equipos con juveniles, que no le tenía miedo a poner a un chamaco de 20 años. Y Lavolpe vio a César entrenar. Lo vio en un juego de práctica. Ese chamaco juega. Tiene técnica, tiene velocidad.
que entrene con el primer equipo. César no lo podía creer. ¿Primer equipo? ¿A los 20 años? Y debutó. Agosto de 1998. Torneo invierno 1998. Atlas versus Pachuca. Estadio Jalisco. César entró al minuto 60, lateral izquierdo. Y en ese momento todo cambió. Ya no era el chamaco de San José Iturbide, era César Andrade, jugador del Atlas, número 14. Y los meses siguientes fueron de ensueño. Ascenso y gloria temporada. Verano 1999. El Atlas de Ricardo. La Volpe era una máquina. No era el Atlas de los fichajes millonarios. Era el Atlas de los canteranos, de los chamacos promesa. Erubey Cabuto en la portería. Rafael Márquez en la defensa, con apenas 20 años. Juan Pablo Chato Rodríguez en el medio campo. Miguel Cepeda adelante. Daniel Osorno en la banda. Y César Andrade como lateral izquierdo. Un equipo que promediaba 21 años de edad, que jugaba con hambre, con velocidad, con alegría. Y Guadalajara se enamoró. Porque ese Atlas no jugaba al 1-0, jugaba al 4-3. Atacaba, presionaba, hacía que cada partido fuera un espectáculo. César era clave en ese sistema. Subía por la banda izquierda, centraba, metía pases filtrados y de vez en cuando se animaba a rematar. En fase regular del verano 1999, César jugó 16 partidos. Anotó 3 goles, dio 2 asistencias, pero más que los números era su forma de jugar. Esos regates, esa velocidad, esa forma de encarar a los defensas rivales. Los aficionados del Atlas empezaron a corear su nombre. ¡Andrade! ¡Andrade! Y los ojeadores empezaron a llegar al Jalisco. De Europa, de Cruz Azul, de América. Todos querían a César Andrade. Pero César tenía un sueño: llegar a la final con el Atlas, ser campeón con el equipo que le dio la oportunidad. Y el Atlas terminó la fase regular en segundo lugar. 34 puntos, solo detrás del Toluca. La liguilla fue perfecta. Cuartos de final. Atlas 3-1 Morelia. Semifinales. Atlas 4-2 Necaxa. Y llegó la final que todos esperaban. Atlas versus Toluca, los dos mejores equipos del torneo, los dos superlíderes. Jueves 3 de junio de 1999, Estadio Jalisco, partido de ida. ¿Estuviste ahí? ¿O lo viste por televisión? Porque yo sé que muchos de ustedes lo vieron. Era jueves por la noche. Probablemente estabas en tu casa con tu familia, o en la cantina con tus amigos, viendo al Atlas buscar el título que no ganaba desde 1951. 48 años sin ser campeón. Toda una generación sin ver al Atlas levantar el trofeo. El Estadio Jalisco estaba hasta el tope. 60,000 personas gritando, la fiel entera apoyando. Y el partido empezó con vértigo. Minuto 2. Gol de Carlos María Morales para Toluca. 0-1. Minuto 8. Gol de José Saturnino Cardoso. 0-2. El Jalisco enmudeció. ¿Así iba a terminar el sueño? Pero el Atlas reaccionó. Minuto 20. César Andrade. Una jugada colectiva. Juan Pablo Rodríguez recupera en el medio campo. Pase a Almirón. Almirón a Miguel Cepeda. Cepeda devuelve a César, que sube por la izquierda. César entra al área. Recorta. Dispara con la zurda. Gol. 1-2. César corre hacia la tribuna. Se señala el escudo. Grita. Sus compañeros lo abrazan. El Jalisco explota. Eso es Atlas. Todavía se puede. Pero minuto 27, Carlos Morales otra vez. 3-1 para Toluca. Y al medio tiempo, el Atlas iba perdiendo 1-3. Parecía imposible. Pero en el segundo tiempo, el Atlas se transformó. Minuto 54.
Hugo Norberto Misionero Castillo. 2-3, minuto 69, Rafael Márquez de cabeza. 3-3. El Jalisco era un manicomio. 60,000 personas saltando, llorando, abrazándose. El Atlas había empatado y el partido terminó 3-3. Todo se definiría en Toluca. Domingo 6 de junio de 1999. Estadio Nemesio 10, la Bombonera del Toluca. El partido de vuelta fue igual de dramático. Minuto 1. Hugo Castillo pone adelante al Atlas. 0-1. Minuto 3. José Cardoso empata. 1-1. Minuto 27. Alberto Macías pone adelante al Toluca. 2-1. Minuto 50. Miguel Cepeda empata. 2-2. Marcador global 5-5 y no hubo más goles. Tiempos extra. Los 30 minutos más largos de la historia del Atlas. César corrió cada balón, dio cada pase, peleó cada jugada, pero no hubo goles, penales. Y aquí está el momento que todos recordamos. Primera ronda, Fabián Estay, Toluca, atajado por Erubey Cabuto. Daniel Osorno, Atlas, palo, falló. Empate 0-0. Segunda ronda, Darko Vukic, Toluca, gol. Rafael Márquez, Atlas, gol. Empate 1-1. Tercera ronda, José Cardoso, Toluca, gol. Eduardo Bustos, Atlas, gol. Empate 2-2. Cuarta ronda, José Abundis, Toluca, gol. Jorge Almirón, Atlas, gol. Empate 3-3. Quinta ronda, David Rangel, Toluca, gol. César Andrade, Atlas, gol. Empate 4-4. Muerte súbita. Salvador Carmona, Toluca, gol. 5-4 para Toluca. Todo dependía de Julio Jerry Estrada. Si anotaba, continuaban los penales. Si fallaba, todo terminaba. Jerry tomó el balón, lo puso en el punto penal. Respiró hondo, tomó carrera, pateó. Y Hernán Cristante, el portero de Toluca, se estiró y atajó. Gol. Toluca campeón. Atlas subcampeón. César Andrade cayó de rodillas en el centro del campo. Se tapó la cara con las manos. Lloró. Tenía 21 años y acababa de perder la final más importante de su vida. Los aficionados del Atlas lloraban en las tribunas. 48 años esperando. Y otra vez se les escapaba. Pero César no sabía algo en ese momento. No sabía que esa sería su última final. No sabía que 5 meses después todo terminaría. No sabía que esa imagen de él llorando en el Nemesio 10 sería una de las últimas veces que lo veríamos como futbolista profesional. Guarda ese momento, esas lágrimas de César, ese dolor de haber perdido la final, porque muy pronto vamos a hablar de otras lágrimas. Las lágrimas de cuando despertó del coma y supo que ya no tenía pierna. Primera revelación. La soledad del niño que dejó todo y llegamos a la primera revelación. La que te prometí al inicio. Pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Tú te fuiste de tu casa a los 19 años? ¿Te fuiste solo a otra ciudad, sin conocer a nadie? Porque yo sé que muchos de ustedes vivieron eso. En los años 70, 80, 90, y no salir del pueblo para buscar trabajo, para estudiar, para intentar algo mejor. Y sabes lo difícil que es. La soledad, el miedo, las ganas de volver a casa. Pues César vivió eso, pero con algo más. Con la fama, con el dinero, con la tentación. Después de la final del verano 1999, César Andrade era una estrella. Tenía 21 años, premio al novato del año, finalista, goleador, convocado a la selección sub-23. Los periódicos lo comparaban con Hugo Sánchez. Los aficionados le gritaban en la calle. Las marcas querían patrocinarlo. Y César ganaba más dinero del que había visto en su vida. Su sueldo en el Atlas era de 15,000 pesos al mes, más bonos por partidos ganados.
más patrocinios. En total, cerca de 25,000 pesos mensuales. ¿Te imaginas? Un chamaco de 21 años, de San José Iturbide, donde su papá ganaba 3,000 pesos al mes trabajando todo el día. César de repente tenía dinero para ir a bares, para invitar a sus amigos, para comprarse ropa de marca, para tener su propio carro, y vivía solo, en un departamento que el Atlas le rentaba, sin su familia, sin su madre. Porque aquí está lo que no se contó en ese momento. La familia de César se quedó en San José Iturbide. Los 11 hermanos, su madre, su padre. César iba a visitarlos cada 15 días, o cada mes, dependiendo del calendario de partidos. Pero en Guadalajara César estaba solo. Y cuando eres joven, cuando tienes dinero, cuando tienes fama y cuando estás solo, las tentaciones están en cada esquina. Los compañeros de equipo te invitan a salir. Los amigos nuevos quieren ir a fiestas. Las mujeres te buscan. Los bares te conocen. Y no hay nadie que te diga, ya es tarde, vete a casa. No hay una madre esperándote. No hay un padre preguntándote, ¿dónde estuviste? Solo tú y tus decisiones. Y César empezó a salir, los fines de semana, después de los partidos, a veces entre semana, a bares, a antros, a fiestas. No era un problema grave, no estaba en las drogas, no tenía escándalos públicos, pero estaba perdiendo el piso. Estaba dejando que la fama lo mareara. Y lo que César necesitaba en ese momento era una guía. Alguien que le dijera, tranquilo, no te confíes. Esto apenas empieza. Ricardo Lavolpe intentó ser esa guía. Le hablaba, le decía, cuídate, no salgas tanto, enfócate en el fútbol. Pero César era joven, y los jóvenes no siempre escuchan. Y entonces llegó el torneo invierno 1999, la temporada después de la final. César esperaba seguir siendo titular, esperaba seguir brillando, esperaba que los grandes equipos de Europa vinieran por él. Pero las cosas empezaron a cambiar. Lavolpe rotaba más la alineación. César ya no jugaba todos los partidos. A veces entraba de cambio, a veces ni siquiera entraba. Y César empezó a frustrarse. ¿Por qué no juego? Si en la final fui titular, si anoté en la final. Pero no entendía algo. El fútbol profesional no perdona. Si bajas tu nivel, te sacan. Si te confías, llegan otros. Si sales de fiesta, se nota en la cancha. Y César estaba bajando su nivel. No era el mismo César rápido del verano 1999. No tenía la misma explosividad. No terminaba los 90 minutos con la misma intensidad. Y Lavolpe lo notó. Sábado 6 de noviembre de 1999. Atlas versus Monarcas Morelia. Estadio Jalisco. César estaba en la banca. El partido avanzaba. Atlas iba perdiendo 0-1. Minuto 88. Lavolpe mira a la banca. Andrade calienta. César se para. Calienta rápido y entra al minuto 88. Apenas 2 minutos para jugar. El partido termina 0-1. Atlas pierde y César sale de la cancha furioso. ¿2 minutos? ¿Me metes 2 minutos? ¿Para qué me hiciste calentar? César llegó al vestuario echando fuego. Se bañó rápido, se cambió y salió del Estadio Jalisco sin hablar con nadie. Y ahí está la segunda revelación. Segunda revelación. Los 2 minutos que lo enfurecieron sábado 6 de noviembre de 1999. 11 de la noche. César Andrade sale del Estadio Jalisco y todos vimos lo mismo. Un jugador que salía del estadio después de un partido. Pero lo que realmente pasó es muy diferente. César no solo estaba molesto por los 2 minutos. César estaba molesto con todo. Con Lavolpe por no ponerlo de titular.
con sus compañeros porque sentía que no le pasaban el balón, con la directiva porque no le habían subido el sueldo después de la final, consigo mismo porque sabía que estaba bajando su nivel. Y esa mezcla de frustraciones, esa bola de fuego interna, explotó esa noche. César llamó a Javier Amador, un compañero de fuerzas básicas, un chamaco de 19 años, que estaba a punto de debutar en Primera División. Vamos a echarnos unas cervezas. Tengo que desahogarme. Y se fueron. Primero a la casa club del Atlas, a las 11:30 de la noche. Ahí estaban otros jugadores, charlando, viendo televisión. César y Javier se quedaron un rato, pero César quería salir. Quería irse a un lugar donde pudiera beber, donde pudiera olvidar los 2 minutos. Vamos al Caos, el Caos, un table dance en Guadalajara, ubicado cerca de Avenida Vallarta. Un lugar que ya era conocido por los futbolistas. Un lugar donde podías beber, donde nadie te molestaba, donde podías olvidarte de todo por unas horas. Y César y Javier llegaron al Caos cerca de medianoche. Pidieron cervezas, luego pidieron más, luego más, y César se desahogó. No es justo. Entrené toda la semana y me mete 2 pinches minutos. 2 minutos no sirven para nada. Javier escuchaba y bebía con él. Pasaron las horas, medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y entonces el bar empezó a cerrar. Señores, ya vamos a cerrar. César pidió la cuenta, sacó su cartera, pagó cerca de 2,000 pesos y salió del bar tambaleándose. Javier también iba alcoholizado. Y ahí, en la puerta del Caos, César tomó la peor decisión de su vida. Yo manejo. Javier ni siquiera discutió. Estaba tan borracho como César. Los dos subieron al Volkswagen Jetta blanco de César, modelo 1998, placas de Jalisco. César arrancó el motor, subió el volumen de la música y aceleró. Eran las 4:15 de la mañana del miércoles 10 de noviembre de 1999. César tomó Avenida Vallarta. Luego entró al periférico Manuel Gómez Morín, dirección norte. E iba rápido, muy rápido, 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. Javier iba en el asiento del copiloto, con los ojos medio cerrados, entrando y saliendo del sueño. Y César seguía acelerando. No por diversión, sino por rabia, por frustración, por todo lo que llevaba dentro. 130 kilómetros por hora, 140 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora. Y entonces, en la confluencia del periférico con la carretera a Nogales, una curva. César intentó tomarla, pero iba demasiado rápido. El carro derrapó. César perdió el control. El Jetta se fue en línea recta hacia el muro de contención. Una viga de metal, gruesa, sólida, el impacto, el sonido del metal contra el metal, el vidrio rompiéndose, las llantas reventando. El carro quedó destrozado. La viga de contención entró por el lado derecho, por la ventana del copiloto, y atravesó parte del tablero. Javier Amador quedó inconsciente. Fractura de fémur izquierdo, fractura de costillas. César quedó atrapado. Su pierna derecha estaba aplastada entre el tablero y el asiento. Fractura expuesta de tibia y peroné. Desprendimiento del 80% de la pierna. Pérdida de tejido cutáneo. Fractura de costillas. Trauma cráneoencefálico. Perforación de pulmón. Lesión en el hígado. Y sangraba. Mucho. El carro quedó atravesado en el periférico, con las luces parpadeando, con el motor humeando, y nadie pasaba a esa hora, 4:25 de la mañana. Miércoles 10 de noviembre de 1999. Periférico de Guadalajara. 2 futbolistas desangrándose dentro de un Jetta destrozado.
Pasaron 10 minutos, hasta que un carro pasó. Vio el accidente, se detuvo, llamó a la ambulancia. Hay un accidente en el periférico. 2 personas. Están muy mal. Dense prisa. La ambulancia llegó 15 minutos después. Los paramédicos abrieron las puertas y vieron el desastre. Javier estaba inconsciente, pero respiraba. César también estaba inconsciente. Y su pierna derecha estaba destrozada. Los sacaron con extremo cuidado. Los pusieron en camillas y los llevaron al Hospital Civil de Guadalajara. Eran las 5 de la mañana. Y en ese momento, la vida de César Andrade cambió para siempre. Tercera revelación. Los 15 días en coma y el despertar. Lo que voy a contar ahora es la parte más difícil de esta historia. La más dolorosa. Si estás con tu familia, si hay niños cerca, tal vez quieras que se retiren unos minutos. Porque vamos a hablar de coma, de amputación, de un despertar que César nunca olvidará. Miércoles 10 de noviembre de 1999, 5:30 de la mañana, Hospital Civil de Guadalajara. César y Javier llegaron a emergencias. Los médicos empezaron a trabajar. Javier tenía fractura de fémur, grave pero operable. Su vida no corría peligro inmediato. César era otro tema. Fractura expuesta de tibia y peroné. Desprendimiento del 80% de la pierna derecha. Pérdida masiva de tejido. Hemorragia interna. Trauma cráneoencefálico. Perforación de pulmón. Su vida corría peligro. Los médicos lo estabilizaron. Le dieron sangre. Lo operaron de emergencia. Intentaron salvar la pierna. Reconectaron arterias. Limpiaron la herida. Pusieron placas. Pero la pierna estaba muy dañada. Hay que esperar, ver si responde. Si hay infección, tendremos que amputar. Y pusieron a César en coma inducido. Mientras tanto, la noticia explotó. La directiva del Atlas recibió la llamada a las 6 de la mañana. Hay un accidente. César Andrade y Javier Amador están en el Hospital Civil. Es grave. La noticia llegó a los medios a las 8 de la mañana. 2 jugadores del Atlas sufren accidente. César Andrade en estado crítico. Podría perder la pierna. México entero se conmocionó. César Andrade, la promesa, el finalista, el que todos querían ver en Europa. Y estaba al borde de la muerte. La familia de César recibió la llamada en San José Iturbide. Su madre, sus hermanos. Todos corrieron al hospital. Llegaron a las 11 de la mañana y vieron a César, entubado, en coma, con la pierna derecha vendada completamente, con máquinas monitoreando cada latido de su corazón. Su madre se derrumbó. Mi hijo, mi niño. Sus hermanos lloraron y empezó la espera. Los días pasaron. Día 1, César seguía en coma, estable pero crítico. Día 2, ligera mejoría. Pero la pierna no respondía. Día 3, signos de infección en la pierna. Día 4, la infección empeoraba. Día 5, junta médica. Decisión crítica. Los médicos se reunieron con la familia. La pierna está infectada. Si no la amputamos, la infección se esparcirá. Podría morir. La madre de César lloró. ¿No hay otra opción? No, señora. La pierna está muerta. Si queremos salvar su vida, hay que amputar. Sus hermanos se abrazaron y firmaron el consentimiento. Viernes 18 de noviembre de 1999, 8 días después del accidente. César fue llevado al quirófano y le amputaron la pierna derecha. A la altura de la rodilla, la operación duró 4 horas. Y César seguía en coma, sin saber lo que le habían hecho. Pasaron 7 días más. César empezó a despertar poco a poco. Primero movió los dedos de la mano. Luego abrió los ojos por segundos. Luego empezó a respirar sin ayuda del ventilador.
y el 25 de noviembre de 1999, 15 días después del accidente, César Andrade despertó completamente. Abrió los ojos, miró el techo del hospital, vio a su familia alrededor de la cama. Su madre lloraba, sus hermanos también, y César intentó hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Los médicos se lo quitaron. César tosió, respiró hondo y dijo sus primeras palabras. ¿Qué pasó? Su hermano Carlos se acercó, tomó su mano y le dijo lo que ningún hermano quiere decir. César, tuviste un accidente. Muy grave. César asintió, todavía confundido. ¿Y mi pierna? Carlos apretó su mano. César, te la tuvieron que amputar. César lo miró sin comprender. ¿Qué? Tu pierna derecha. Estaba muy dañada. Te la tuvieron que cortar. ¿O te morías? Y César sintió algo que nunca había sentido. Un vacío. Miró hacia abajo, hacia donde debía estar su pierna derecha. Y vio que la sábana caía plana. No había nada debajo, solo el muñón vendado. César intentó mover la pierna, pero no había pierna que mover. Y entonces lo entendió. Todo, su carrera, su sueño, su futuro, todo se había acabado en esa madrugada del 10 de noviembre. César no lloró en ese momento, no gritó, no se desesperó, solo preguntó algo. ¿Voy a poder caminar? Su hermano asintió. Sí, con prótesis. ¿Vas a poder caminar? César cerró los ojos. Con eso me basta. Pero por dentro, César se estaba muriendo. No por la pierna, sino por todo lo que esa pierna representaba. El fútbol, los goles, la fama, el dinero, Europa, la selección nacional. Todo, perdido, en 30 segundos, por una decisión estúpida, por una noche de alcohol, por la soberbia de creer que podía manejar alcoholizado. Y César se dio cuenta de algo, y que nadie iba a devolverle su pierna, que nadie iba a devolverle su carrera, que nadie iba a devolverle esos 21 años, donde todavía era una promesa, y que tendría que vivir con eso el resto de su vida. Los días siguientes fueron un infierno. César se negaba a comer, se negaba a hablar, se quedaba mirando el techo por horas. Los médicos le ofrecieron ayuda psicológica. César se negó. Su familia intentaba animarlo. César no respondía. Y en su cabeza, una y otra vez, repetía lo mismo. ¿Por qué subí a ese carro? ¿Por qué manejé? ¿Por qué no llamé a un taxi? Pero ya era tarde. No había vuelta atrás. Y entonces empezó la rehabilitación. Cuarta revelación: el alcohol y los pensamientos suicidas. César salió del hospital el 10 de diciembre de 1999, y un mes después del accidente. Con muletas, con el muñón vendado, con la mirada vacía. Y se fue a vivir con su familia a San José Iturbide, porque no podía quedarse solo en Guadalajara. No podía cuidarse a sí mismo. No podía siquiera bañarse sin ayuda. Su madre lo recibió con lágrimas, lo abrazó y le dijo algo que César nunca olvidaría. «Estás vivo, mijo. Eso es lo que importa». Pero César no sentía que estaba vivo. César sentía que había muerto, que el César futbolista había muerto, y que este César con una pierna era solo una sombra. Los primeros meses fueron horribles. César se quedaba en su cuarto todo el día. No salía, no hablaba, no veía a nadie. Y empezó a beber. Su madre encontraba botellas vacías debajo de su cama, botellas de tequila, botellas de whisky, botellas de ron. César, ¿no el alcohol fue lo que te llevó a esto? ¿Por qué sigues bebiendo? Y César respondía algo que destrozaba a su madre. Porque cuando bebo, me olvido que no tengo pierna. Y su madre lloraba, pero no podía hacer nada. César bebía para olvidar, bebía para no sentir, bebía para marearse y que la realidad se borrara por unas horas.
Y en esas borracheras, César pensó en algo, en acabar con todo. Pensó en quitarse la vida, en tomar todas las pastillas que tenía, o en ahorcarse, o en cortarse las venas. Y una noche lo intentó. Marzo de 2000, 4 meses después del accidente. César estaba en su cuarto, alcoholizado, con una caja de pastillas en la mano. Pastillas para el dolor. Tenía 40. Y pensó, si me las tomo todas me duermo. Y no despierto. Y ya no tengo que vivir así. Abrió la caja, sacó las pastillas, las puso en su mano, y estaba a punto de tragárselas, cuando su hermano Carlos abrió la puerta. César, la cena está... Y vio a César, con las pastillas en la mano, con la mirada perdida. Carlos corrió hacia él, le quitó las pastillas y lo abrazó. «No, César, no lo hagas». César se derrumbó, lloró, gritó, «No puedo vivir así, no puedo, que prefiero estar muerto». Carlos lo sostuvo. «Estás vivo, César. Eso es lo que importa. Lo demás lo vamos a resolver». Esa noche la familia de César hizo una intervención. Se sentaron todos con él y le dijeron la verdad. «Te estás muriendo, César. No físicamente, pero te estás muriendo por dentro. Y no vamos a permitirlo». Y le ofrecieron ayuda. Ayuda psicológica, rehabilitación, apoyo familiar. César aceptó, porque no tenía más opciones, y empezó el proceso. Un psicólogo en Guadalajara, sesiones 2 veces por semana. Y César empezó a hablar, a sacar todo lo que llevaba dentro: el dolor, la culpa, la frustración, el miedo, la rabia. Y poco a poco, muy poco a poco, empezó a entender algo: que lo que le pasó fue su responsabilidad, que nadie lo obligó a subirse a ese carro, que nadie lo obligó a manejar alcoholizado, que fue él, solo él, y que tenía que vivir con eso. Pero también entendió otra cosa: que estaba vivo, que miles de personas no sobreviven a accidentes así, que su compañero Javier quedó vivo también, y que si estaba vivo era por algo, no para seguir siendo futbolista, eso ya no era posible, pero para algo más. Y entonces tomó una decisión: iba a salir adelante. Iba a aprender a caminar con prótesis, iba a terminar su carrera universitaria, iba a escribir un libro, iba a dar conferencias, iba a convertir su tragedia en una lección. Y en 2000, César empezó a hacer todo eso. Primero, la prótesis, una pierna artificial, de fibra de carbono, con rodilla mecánica. Le tomó 6 meses aprender a usarla. Los primeros pasos fueron terribles: dolor, incomodidad, caídas, pero César no se rindió. Y en diciembre de 2000, un año después del accidente, César caminaba. No corría, no saltaba, pero caminaba. Segundo, la universidad. César se inscribió en la Universidad de Guadalajara. Carrera, Administración de Empresas, y estudió 4 años. De 2001 a 2005, y se graduó. Tercero, el libro. César empezó a escribir en 2003 un libro autobiográfico sobre su vida, sobre el accidente, sobre la depresión, sobre la rehabilitación. Lo tituló «El partido más difícil de mi vida» y lo publicó en 2005. El libro fue un éxito, no comercialmente, pero sí como terapia. César dijo en una entrevista: «Escribir ese libro fue mi salvación. Fue sacar todo el veneno que llevaba dentro y dejarlo en papel». Y cuarto, las conferencias. César empezó a dar pláticas en 2006, en escuelas, en universidades, en empresas, sobre alcoholismo, sobre responsabilidad, sobre superación. Y su mensaje era claro: yo perdí una pierna por tomar una mala decisión. Una decisión de 30 segundos, que me costó mi carrera. No cometan mis errores. Y los jóvenes escuchaban, porque César no era un político, no era un moralista,
Era alguien que había pagado el precio más alto. Y su historia tocaba. Los años pasaron. César se reconstruyó. No volvió a ser futbolista, pero encontró otra vida. Se casó. Tuvo 2 hijas. Puso un restaurante en San José Iturbide. Por ahora tiene otro en Guadalajara. Y está en paz. Eso dice él. Estoy en paz. ¿Me arrepiento del accidente? No, porque aunque me arrepienta, ¿qué voy a ganar? Nada. Lo que pasó, pasó. Y me enseñó mucho. Pero hay algo que César no dice en público. Algo que confesó en una entrevista hace 5 años. Que todavía, de vez en cuando, sueña que está jugando fútbol. Que está en el Estadio Jalisco, con la camiseta rojinegra, corriendo por la banda izquierda, con sus 2 piernas, y que cuando despierta y mira hacia abajo y ve el muñón todavía le duele. No físicamente, sino en el alma, porque una parte de él, la parte que era César Andrade, el futbolista, murió esa madrugada del 10 de noviembre de 1999. Y nunca va a volver. Quinta revelación y cierre reflexivo. Quinta y última revelación. Y esta explica todo lo que vino después. ¿Por qué César rechazó la oferta de Ricardo Lavolpe? Días después del accidente, cuando César todavía estaba en el hospital, Lavolpe fue a visitarlo. Y le dijo algo. César, sé que tu carrera como jugador terminó, pero tu carrera en el fútbol no tiene que terminar. Quiero que seas parte de mi cuerpo técnico, asistente, analista, lo que quieras. Era una oferta increíble. Trabajar con Ricardo Lavolpe, uno de los mejores entrenadores de México. Aprender, estar cerca del fútbol. Pero César dijo que no. Gracias, profe. Pero no puedo. No puedo estar en una cancha. No puedo ver entrenar a otros. No puedo. Y Lavolpe lo entendió. Porque César todavía estaba en duelo. Todavía no aceptaba lo que había pasado. Y estar en una cancha solo le recordaría lo que había perdido. Años después, César se arrepintió. ¡Qué tonto fui! Debí haber aceptado. Imagínate aprender con Lavolpe, pero no estaba listo. Y nunca volvió. César hizo su licencia de entrenador en 2008, pero nunca dirigió profesionalmente, porque cuando terminó su licencia entendió algo, que su vida ya no estaba en el fútbol, que su vida estaba en otra parte, en su familia, en sus negocios, en sus conferencias. Y está bien, porque César construyó una vida nueva. No la vida que soñó, pero una vida. Y en 2024, 25 años después del accidente, César dio una entrevista. Y dijo algo que resume todo. ¿Valió la pena? ¿El sueño que perseguí? Sí. ¿El precio que pagué? Fue alto. Muy alto. Pero estoy vivo. Tengo familia. Tengo paz. Y eso es más de lo que muchos tienen. Esta es la historia completa de César Andrade. No la de los 7 goles con el Atlas, no la de la final contra Toluca. La otra, la que duele, la que nos enseña algo. César Andrade, 38 partidos con el Atlas, 7 goles, una asistencia, finalista del verano 1999, novato del año, convocado a la sub-23. Pero perdió su pierna, perdió su carrera. Y cuando quiso recuperarse, tardó 15 años en encontrar paz. ¿Valió la pena? No me corresponde a mí responder eso, ni a ti juzgarlo. Solo César sabe la respuesta. Y tiene que vivir con ella cada día. Pero si hay una lección en esta historia, es esta. Puedes tener todo el talento del mundo. Puedes estar a un paso de la gloria. Puede ser la promesa que todos esperan, pero si tomas una mala decisión, una sola mala decisión, todo puede acabar en 30 segundos. Los trofeos se quedan en vitrinas, los récords se quedan en libros,
Los momentos de gloria se quedan en la memoria, pero tu vida, tu integridad, tu familia, eso no se recupera. No con fama, no con dinero, no con nada. Y César lo aprendió de la manera más dolorosa, cuando despertó del coma y vio que ya no tenía pierna derecha. Palabras que hubiera querido escuchar antes del accidente. No manejes si bebiste, no vale la pena. Llama a alguien, toma un taxi, pero no manejes. Palabras simples que pudieron haberle salvado la carrera. Si esta historia te llegó, si sentiste algo, déjame un comentario. No hace falta que sea largo. Solo dime, ¿conocías la historia de César Andrade? ¿Viste la final del 99? ¿Eras aficionado del Atlas en esa época? Me gusta leer sus comentarios. Son ustedes los que mantienen vivo este canal. Y si conoces a alguien que deba ver este video, compártelo. No por mí, sino porque las historias como estas nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, una mala decisión puede costarte todo: tu carrera, tu futuro, tu vida. No manejes si bebiste. No importa qué tan cerca esté tu casa, no importa qué tan bien te sientas. Porque 30 segundos pueden cambiarlo todo, como le pasó a César Andrade, el lateral izquierdo que enamoró al Jalisco y que perdió todo en una madrugada de noviembre.